Juanita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en el De Eso se trata. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues cuéntanos un panorama general de los medios en Latinoamérica, cómo se comportan. O en relación con México, lo podemos ir comparando quizá con algunos países de Latinoamérica para que tengamos algunos referentes y lo podamos entender. Bueno, lo primero que debería decir es que este tema hace parte de una investigación de mi tesis doctoral que yo estoy finalizando y esperando presentar este año. Y bueno, tiene que ver primero con entender las dinámicas neoliberales, cómo se empieza la implementación del neoliberalismo en América Latina en los 70s, luego en los 80s, y va profundizándose. Y empieza todo un proceso de privatización muy fuerte en América Latina, ¿no? Creo que en México Sí, no, lo vivimos durísimo. un claro ejemplo es cómo Slim se va a quedar con toda esta empresa de telecomunicaciones. Bueno, y también, digamos, la cadena nacional más grande que había en ese momento, Imevisión, pues también se vendió a un privado. Todo se privatizó, todo se fue hacia los privados y todo eso público en términos de telecomunicaciones que se había construido con estos procesos de desarrollo hacia adentro va a dar a privados, ¿no? Y eso no pasa solo en México, sino que pasa en Latinoamérica con toda la implementación neoliberal. Entonces empieza a haber un proceso muy fuerte de acumulación, de concentración mediática, y no solo en términos de televisión, de radio, de prensa, que es lo fundamental, sino ya en este desarrollo tecnológico, que ya es Internet y toda la tecnología que vemos ahorita, es un proceso de acumulación y concentración de toda la infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Que al final es un problema muy grande y profundo. Digamos que en términos de concentración de infraestructura tenemos lo que es Telefónica y América Móvil y todo esto, ¿no? Que son los que concentran la infraestructura y proveen todos los servicios infocomunicacionales existentes. Y para medios de comunicación ya tradicionales, que son televisión, radio y prensa, vamos a tener grandes grupos ya a nivel Latinoamérica que funcionan en todos los países, ¿no? Por ejemplo, Globo, que es de Brasil, el Clarín, que es de Argentina, Televisa, que es de México, fue de los primeros grandes productores. ¿Y cuál fue su gancho? Empezar a crear contenido propio, ¿no? Toda esa cuestión de novelas, todo esto de inundar culturalmente Latinoamérica fue un gran gancho para generar productos comunicativos y así empezar a concentrar pues todo esto que es la comunicación, ¿no? Sí, qué interesante, ¿no? Porque además, digamos, en los medios es muy fácil como detectar los patrones, ¿no? O cuáles son los objetivos de cada una de las producciones. Entre líneas, ¿no? Lo vamos leyendo, claro. Pero, por ejemplo, lo que mencionas sobre el caso de Internet, ¿no? Que fíjate cómo se concibió, no sé, tú eres la especialista, pero tengo la impresión de que se concibe no como un bien social, ¿no? Sino como un negocio. Y entonces, cuando, por ejemplo, nos llega la pandemia, nos dimos cuenta de que las zonas grises son tremendas. Por ejemplo, en México se padeció mucho, ¿no? Aquí mismo en el estado de Puebla nos dimos cuenta que había muchos lugares donde no había radio, televisión e internet, no había formas de comunicar. Y eso pues se puede leer políticamente también, ¿no? Claro, la concentración es muy grande, pero también nosotros podríamos pensar desde nuestro privilegio que todo el mundo tiene internet. No, eso hay que subrayarlo. Claro, la infraestructura está muy por debajo de los otros países de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la concentración es aún más problemática porque incluso hay gente que solo tiene televisión, ¿no? Sigue teniendo estos grandes medios tradicionales en su casa y el Internet pues al final está adscrito a planes específicos. Y sí, hay una cuestión fundamental y es que la tecnología no es neutral. Tiene unos intereses, tiene unas líneas editoriales muy concretas. Y la cuestión es que nosotros pensamos que el Internet iba a democratizar un poco todo eso. Y ciertamente hay muchos analistas que ven el Internet desde la parte de hacer más horizontales toda esta parte de la comunicación porque se bajan los costos de, por ejemplo, hacer productos, ¿no? Ya podemos estar en Internet, en YouTube, en Instagram, en cualquier plataforma de manera más fácil, solo grabando desde nuestro celular. Y entonces ahí el costo de toda una gran producción de radio, de prensa o de televisión ya no está. Pero también el Internet llega con las redes sociales y las redes sociales transforman todo el concepto de lo social.
Claro. porque lo social ya no es estar aquí tú y yo hablando, sino lo social es monetizar, es mercantilizar, es publicidad, es un montón de otros elementos que se van sumando a esto que ya no es solo comunicación Claro. social entre una colectividad, sino es cómo se mercantiliza y cómo se estructura realmente un sistema mediático y de tecnologías de la información y la comunicación para intereses específicos, porque como repito, la tecnología no es neutral y el desarrollo productivo, estructural y tecnológico al final viene en un sentido muy específico. Oye, y también se hace una brecha digital tremenda, ¿no? Fíjate, no sé, te acordarás hace algunos años cuando se llevaron a cabo los previos para las elecciones y cuando los zapatistas participaron en la elección de candidatos independientes, el INE de aquella época hizo que la gente hiciera las firmas, las famosas firmas, a partir de internet, ¿no? Y entonces, pues ahí fue una contradicción, porque pues en muchas de las comunidades zapatistas no llega la señal de internet, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que tú también dices, ¿no? No es nada neutral y creo que a veces sobrevaloramos, ¿no? Esa democratización del internet, porque no es así, no a todos nos llega así, y es como una llave, ¿no? De agua, a muchos les llega un chorrote y a otros les llega unas gotitas, y eso también se puede leer políticamente, ¿no? Claro, justamente todo es político, en términos de que lo político es el arte de lo social, ¿no? Claro. Entonces todo lo tenemos que entender en términos de colectividad y de consensos, y al final somos un mundo desigual, Sí, por donde claro. quiera que lo veamos, y esa desigualdad también viene en términos de tecnología, de comunicaciones, y si hablamos ahorita que con la tecnología todos los procesos se tecnifican de una mayor manera, y lo que tú dices, de repente hay gente que no tiene internet, que no tiene cómo acceder a hacer ciertas cosas, entonces estamos ampliando justamente las brechas. Entonces ahí un poco la invitación en este sentido de los medios y de entenderlos políticamente es que hay una necesidad de que nos eduquemos mediáticamente, Sí. de entender La alfabetización, la ¿no? alfabetización mediática que tanto se está trabajando actualmente. Es importante entender primero quiénes son los dueños de los medios, Claro. qué es lo que dicen, cómo nos lo dicen, para qué nos lo dicen, y también que nosotros empecemos a ser muy crítico con qué consumimos, para qué lo consumimos, porque a veces también nos dejamos bombardear de información, toda esta cuestión del trastorno de información constante, que no es solo el bombardeo constante, sino las mentiras, la desinformación, toda Sí. la tergiversación que hay alrededor de eso, además es impresionante. Y ahora con la inteligencia artificial, Peor. en términos de todo lo que uno puede ver, ya no sabes qué Que es es real y real. qué O sea, no ya es. llegamos a ese límite, ¿no? Uf. Oye, Juanita, pues felicidades por el tema de investigación. Está muy, muy, muy interesante. Muchas gracias. Y bueno, pues en términos económicos también hay mucho que decir, ¿no? sí. En torno a este tema. Felicidades y pues ya que se presente ese examen profesional. Muchas gracias. Gracias.